Contenido de los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Víctimas del demonio. Casos reales. Existen en el mundo miles de personas que sin pensarlo, en algún momento de su vida y sin saber lo que estaban haciendo, le abrieron la puerta al demonio, diciéndole sí a él y no a Dios. Hoy en día un gran número de seres humanos están pagando la desdicha de tener que vivir con problemas de obsesión, infestación y hasta posesión. Esos casos son muy frecuentes porque esos casos nos dan a entender que la acción del demonio en estos momentos es fuerte en el mundo. Que sí, en este momento hay mucho espiritismo, hay mucha magia negra, hay personas que caen en prácticas supersticiosas, sobre todo que hay mucho pecado. El pecado es la puerta de entrada más grande al demonio, que muchas veces se manifiesta con estas opresiones que tú dices, ¿no? Personas que sienten cosas raras en las casas, en sus propios cuerpos, en el momento del sueño, que afecta a la economía. Estas cosas suelen suceder. La misión del diablo hoy en día es arrastrar las almas a la condenación eterna. Ese es su principal trabajo. Como parte de ese odio y de esa envidia que siente por haber perdido la gloria que un día él disfrutó en el reino de los cielos, posteriormente, cuando ya después sabemos la guerra que hubo en los cielos, y es ángel caído. Bien, la posesión demoníaca no es tan frecuente como la gente piensa. A veces sucede con todos estos materiales que hay un verdadero delirio paranoico en parte de algunas personas de nuestra sociedad que creen que personas de mala voluntad las están embrujando. Afortunadamente el demonio no tiene tanto poder sobre nosotros, sino solamente aquel que Dios nuestro Señor permite en algunos casos. Kelly es una mujer con una vida aparentemente normal. Trabaja, es casada y tiene 3 hijos. Desde hace 3 años padece un mal que cada vez es más común en la sociedad. Es atormentada por espíritus demoníacos. Un día estaba entre dormida, yo ya me estaba quedando dormida cuando sentí que alguien me quería coger y me pusieron una lengua en la cara y sentí como unas uñas y una cara, no era una cara, sí era una cara, pero era una cosa horrible, no era humano. Otro día me jalaron de la pierna y siempre pasa antes de que yo venga a un encuentro así. Me han aruñado, he sentido que me han aruñado, me han mordido los labios. Pero, ¿por qué esta mujer resultó afectada por el demonio cuando ni siquiera creía que existía? Vivía en pecado mortal, totalmente era apartada de Dios. Siento que siempre tuve el llamado de Dios desde pequeñita. Y él siempre me había llamado, pero me dejé llevar por el mundo, por la carne. También tuve una relación sentimental con una persona que era masón. Entonces, no sé si eso también tenga que ver. Falleció una persona que también quise mucho, se suicidó, y yo creo que esa fue como la última puerta que yo le abrí al enemigo. Entonces, por querer saber cómo estaba él, cómo estaba el estado del alma supuestamente de él, asistí a un medio. Y desde ahí, pues, creo que empezó todo esto. El pecado la soberbia es el pecado primordial. Recordemos que fue el pecado de Luzbel. La soberbia se revela y se vuelve demonio. Entonces la soberbia hace justamente eso en las personas. Nos transforma de ángeles, de hijos de Dios, en demonios. Una persona poseída por la soberbia es como un diablo, y es lo más contrario a la humildad de Jesús y a la humildad de la Virgen María. Entonces, en ese sentido es muy grave. Hay que combatirla a través de actos de humildad. Una de las primeras cosas que Dios va haciendo en nosotros, en nuestra alma,
es hacernos a su imagen, mansos y humildes. Mira que en el Evangelio Jesús lo dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y es verdad, este espíritu demoníaco puede incluso meterse dentro de la iglesia, por títulos, por cosas, en fin, por el pecado en el cual nosotros vivimos y por esa tendencia al pecado a la cual estamos siempre tentados. Entonces, mira que todo, desde el Papa hasta el último monaguillo de la última iglesia, estamos en una lucha por no dejarnos ganar por la soberbia y ser humildes como Jesús. Víctimas del demonio. Casos reales. Víctimas del demonio. Casos reales. Las causas por las cuales una persona sin malas intenciones puede contaminarse espiritualmente son innumerables. Sacerdotes y laicos especializados en el tema lo explican. El demonio tiene un límite y lo puede hacer, ¿sí? Lo puede hacer. ¿Para qué? Porque lo que quiere también el demonio es confundir, ¿sí? Y a través de la confusión, entonces, y también otra cosa, que es que el demonio es el padre de la mentira, como lo dice en el Evangelio de Juan, el padre es el padre de la mentira. Entonces también la cuestión es muy sencilla, que se puede reflejar, y cuando dice, uno puede mirar en una persona si ahí está la presencia de Dios o si no está la presencia de Dios. Eso también pertenece al don de conocimiento, del discernimiento. Hay muchas conexiones con el maligno. Una de ellas es el campo del exoterismo, la brujería, la hechicería, esto de los horóscopos, esto de la ouija. Cuando no se controla la ira, la rabia, la ira suele ser como una suerte de parabólica que atrae el mal y se convierte como en un nicho para infectación demoníaca. Hay que tener mucho cuidado con el trabajo de la ira. De hecho, precisamente a Jesús, el Señor, en las Escrituras, los fariseos le incriminaban de que él, entre comillas, estaba y que poseído por Belcebú, el príncipe de las moscas. Y Belcebú es el arcángel caído de la ira, del pecado de la ira. Entonces, precisamente, ¿no? Ese es uno de los mayores vehículos a través de los cuales en este tiempo Satanás ha tomado a muchas personas a través del pecado de la impaciencia, del enojo, de la ira, de la intolerancia. Fundamentalmente con el pecado es la puerta más grande y la que más tenemos que cuidar de no abrir, el pecado y el pecado mortal. Aparte de eso hay otro tipo de prácticas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con superstición, con espiritismo, con magia negra. Incluso hay ciertos objetos que, digámoslo así, están como contaminados, ¿no? Este tipo de situaciones son puertas que se abren al enemigo. Sin embargo, para muchos teólogos o personas escépticas, este tema puede ser mito o leyenda, pues supuestamente con la pasión de Jesucristo, el diablo fue vencido. Jesús dijo cuando va muriendo en la cruz, Tatalástai, consumado es. Consumado es significa que el precio y el sacrificio que Dios Padre pedía para que el hombre pudiera entrar al cielo ya había sido pagado por Jesús. Jesús lo estaba pagando, lo pagaba. Pagada es la deuda en sacrificio de sangre. Pero el Señor no cerró su obra redentora. De esto nos habló también muchísimo en diferentes cartas su santidad Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II. Que el Señor no cerró su obra redentora, sino la dejó abierta para que todos participásemos de ella a través de la penitencia, del sufrimiento y del sacrificio. Entonces Dios no impide, qué interesante, Dios no impide y deja que el misterio del mal siga teniendo una actuación en este tiempo, para que de alguna forma misteriosa y oculta para mucha gente, el misterio del mal ayude también al proceso de santificación y santificación de las almas. Sí, mira, desde que se revelan los ángeles comienza a existir el demonio.
siempre han existido y siempre existirán, y esto es un dogma de fe. Así hay personas que lo pongan en duda, no sé, tal vez incluso algún religioso. Esto es doctrina oficial de la Iglesia. Quien se sale de esta doctrina se sale de la fe de la Iglesia. ¿Qué dice la Biblia y el Catecismo frente a este tema? En el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo dice claramente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La Biblia dice que el diablo existe. Existen diferentes dimensiones o estadios como para poder entender esto. Existen las infectaciones, obsesiones, implantaciones, posesiones, y en cada una de ellas hay diferentes grados o gradualidades: bajas, 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 medias, bajas, altas, medias, bajas, medias, 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 altas, y altas, bajas, altas, medias y altas, altas, como para dar una especie de entendimiento sobre este tema. En el libro del Pentateuco, en el Pentateuco de Moisés, el Señor daba instrucciones muy precisas, muy claras al pueblo de Israel cuando iban al combate contra las naciones paganas, las naciones cananeas, que adoraban falsas deidades, es decir, adoraban espiritualmente demonios. Y ellos ofrecían sus ídolos, se los consagraban a estos falsos demonios, y estos ídolos quedaban infectados por la presencia del mal, por la acción del mal, quedaban poseídos por la presencia del mal. Entonces Dios les ordenaba que no fuesen a tomar de esas estatuillas o de esos objetos que habían sido consagrados a Satanás, que es lo que la Biblia define como el anatema, maldito sobre maldición. Porque todo aquel que tomara el anatema, es decir, algún objeto de este tipo, y lo llevara a su casa, la maldición entraría a su casa. Por ahí entonces es que hablamos de casas que están bajo maldición, que están infectadas. Entonces es la misma operatividad del mal, así como se dio en aquel momento, se sigue dando hoy en día. ¿Cuáles son los síntomas de una infestación, obsesión o posesión demoníaca? En primer lugar, una persona determinada puede entrar de pronto en crisis, cambiar su hábito de vida, deja de trabajar, y si es joven deja de estudiar, se vuelve sumamente violento, tiene un rechazo, digamos, visceral contra todo lo que sea religión, sacerdocio, iglesia, Sagrada Escritura, de tal manera que cuando nosotros vemos a alguien que tiene estas características entre la gente que nos visitan, ya comenzamos a sospechar de que algo maligno se está incubando en su interioridad. Una persona con contaminación espiritual pues puede presentar muchos síntomas, como por ejemplo dolores de cabeza frecuentes. Quiero hacer la salvedad que siempre hay que descartar la parte médica y la parte clínica. Puede sentir disturbios en su casa durante la noche, puede sentir que su economía, todas las puertas se cierran, puede sentir que sus relaciones personales comienzan a dañarse las relaciones, que comienza a caer mal en ciertos ambientes, a sentir como una especie de zozobra. Quiere decir que siempre es bueno visitar el médico, siempre es bueno analizar por qué me pasa cada cosa, no echarle la culpa de todo al diablo, pero también hay que descartar este tipo de situaciones. Hay muchas manifestaciones. Creo que el cine ha hecho que de pronto tengamos acceso a ellas, algunas películas que podemos encontrar, El Exorcista, El Rito, las personas, varias cosas. Primero, ante lo sagrado tiene una aversión completamente, rechaza todas las cosas sagradas, eso es una de las grandes manifestaciones. Tiene una fuerza descomunal, personas que, por ejemplo, una jovencita tiene una fuerza que 10 personas no son capaces de controlarla. Pueden algunas de ellas gritos completamente desorbitantes, completamente que pueden hasta producir miedo, y son todo ese tipo de cosas, actitudes. Algunas de ellas arañan con los dedos, arañan las paredes y se van volviendo, se transforman incluso hasta en los ojos. Pueden tener entonces en la parte de la visión, tener unas manifestaciones, los ojos se les colocan blancos. El mal tiene muchas manifestaciones, tiene todo un orbe de manifestaciones, y como te decía, hay gradualidades, ¿no? Dentro de esto de lo que es la implantación, la posesión demoníaca, hay gradualidades. La Iglesia y la experiencia de los santos exorcistas nos ha enseñado que para que se dé lo que se llama la posesión plena es un caso muy extraño, suele ser muy extraño, pero sucede, ¿ok? Como sucedió en estos exorcismos famosos que se hicieron en el año 76 y siguientes, de donde viene esta película de Emily Rose,
que se le hizo a aquella joven alemana, Anneliese Michel, que ella sí sufrió de una posesión plena. Normalmente la posesión plena es permitida con propósito, porque esto es tremendo, esto es parte del misterio de Dios. ¿Cómo entender que Dios no impide o Dios deja que una persona pueda ser poseída con cierto grado y hasta de plenitud, pero con un propósito, y es para obligar al demonio a través del poder de la Santísima Virgen María, que normalmente es la que Dios envía para hacerlo, porque más humilla a Satanás, más golpea a Satanás, para obligar al demonio a confesar pecados y crímenes que se están cometiendo, a veces dentro de la misma iglesia y dentro de la sociedad, para llamar al hombre a la reflexión. Víctimas del demonio. Casos reales. Víctimas del demonio. Casos reales. ¿A quiénes suele atacar el demonio? Él busca a todas las almas, fundamentalmente a las que tratan de servir y amar a Dios. Digamos que a los que él ya tiene bajo su dominio no los atormenta mucho. Él preferiría que esas personas se murieran en pecado mortal y ya fueran con él para siempre al infierno. Pero sobre todo se va a ensañar en las personas buenas, en las personas que quieren servir a Dios y cumplir sus mandamientos. Dios, con el fin de purificar a sus elegidos y hacerlos víctimas de expiación, hace uso incluso de los demonios, que debido a su odio a las almas y su gran inteligencia, se vuelven más eficaces que otros en la consecución de sus fines. Es así como grandes santos de la Iglesia Católica, en sus procesos de purificación, también fueron atormentados por el enemigo. ¿Por qué personas de profunda oración y que viven en estado de gracia son afectadas por el demonio? Mira, esto es un misterio también del amor de Dios. Hay personas que las llamamos almas víctimas, y no solamente con estos casos, digamos, de posesiones o este tipo de cosas espirituales. Hay personas que, por ejemplo, están en una cama enfermas y están ofreciendo su enfermedad a Dios por la conversión de los pecadores, porque, por ejemplo, matrimonios que se iban a separar no se separasen, porque personas que están en un vicio puedan salir de él. Dios toma el sufrimiento de estas personas y lo utiliza para el bien de otras almas. Son las almas víctimas. ¿Qué armas existen para defenderse del demonio? El arma más poderosa, por la experiencia que he tenido en esto, es que la persona le abra el corazón a María Santísima. María Santísima trae un antídoto celestial, una gracia única, excepcional, Beatriz, que es la humildad. Cuando la humildad logra tomar cuerpo, o esa dosis de la humildad de María empieza a tomar cuerpo en el corazón, porque la persona le abre el corazón a la Santísima Virgen María, esa ligadura se pudre y se rompe. Aquí se cumple una profecía del profeta Isaías, dice: la unción pudre el yugo. La unción de María, la humildad de María, pudre el yugo de Satanás sobre las almas. Nunca en un momento de desesperación, por favor, ir a acudir a un espiritista, a una bruja, a un tabaquero, que es lo que muchas veces las personas hacen en su desesperación. En ese momento hay que saber soportar el chaparrón, armarse de fe. Esas cosas son una bendición porque me acercan a Dios. Dios en muchos casos permite estas cosas porque a través de un proceso de estos la persona se vuelve santa, se santifica. Va a comenzar a buscar los sacramentos, la confesión, la comunión, va a coger el Santo Rosario. Al final, como yo digo, el diablo no sabe para quién trabaja. Estas cosas también forman parte de bendiciones de Dios. Cuando uno tiene la posibilidad de hacer una oración a través de la Virgen María, ellos no la soportan. Los mandamientos son 10 palabras seguros hacia la vida, hacia la felicidad, hacia la santidad. Entonces lo que Dios nos pide a todos es cumplir los mandamientos. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no harás actos impuros, no desearás a la mujer del prójimo. Sobre todo ama a Dios con todo tu corazón, al prójimo como a ti mismo. Es el camino más derecho y más seguro a la felicidad eterna.
¿Cómo afectan los pecados intergeneracionales en una persona? Los pecados intergeneracionales quiere decir que son situaciones que nos hacen proclives a caer en ciertas situaciones. Te pongo un ejemplo. Mis padres, digamos que son alcohólicos. Si yo decido ser alcohólico, digamos que la decisión es mía, no le puedo echar la culpa a mis papás. Sin embargo, soy más proclive por esa carga genética a caer en esa situación que un compañero mío que en el mismo problema que yo tengo, sus papás no son alcohólicos, él tiene menos posibilidades de caer en esa situación. Para esto, entonces, ¿qué hay que hacer? Siempre estar en gracia de Dios, si es posible, con la confesión, comulgando, tener una vida de oración, una vida de piedad. Todo eso nos defiende del ambiente y también de esas cargas generacionales que traemos desde nuestros padres y nuestros abuelos. Conocemos nosotros porque los demonios tienen una jerarquía, así como los ángeles, que son los que están en la presencia de Dios y que están alrededor del trono, tienen una jerarquía. Los demonios también tienen una jerarquía, ¿sí? Y ellos se van dividiendo según también la forma como van tentando al hombre, porque realmente la tentación principal del demonio es para el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es la obra perfecta de Dios, porque el hombre Dios le ha dado una dignidad más grande que la de los demonios. Y los más comunes, los demonios de la lujuria, la soberbia, ¿sí? Son de los demonios mucho más fuertes y más grandes. Lo que es la soberbia, ¿por qué? Porque de los más comunes es la soberbia. Es la soberbia, porque la gente, lo que hace el demonio de la soberbia, ¿sí? O los demonios de la soberbia, es generar en la persona un estado en el cual de rencor y de dureza, que no hace que perdone, que ame, que pueda pedir disculpas, nada. Entonces es uno de los grandes demonios que tenemos hoy en día, lo considero yo. ¿Se puede romper pactos con Satanás? En oración se puede romper, y la persona lo puede romper en oración, a través de una oración, ¿sí? Es para liberar todas esas cadenas. Normalmente hay un proceso, incluso hay algunos que según el pacto que se hace, se tiene que romper con mucha oración, porque hay otra cosa que también, que los procesos de liberación no son instantáneos. Hay personas que necesitan estar en estado de gracia para poder romper. Por eso lo del pecado. El pecado, uno con los procesos de liberación. A mí me gusta mucho la liberación. ¿En qué sentido? Que la liberación es integral. La sanación no es tanto. Usted le pide al Señor que te sane de una enfermedad y si es la voluntad del Señor, el Señor te sana. Y hay unos casos muy bonitos y hay muchos testimonios. Pero la liberación es integral. Porque la liberación no simplemente es porque tengo una infestación demoníaca, porque la brujería, no, sino que la liberación también comporta un estado de vida, ¿sí? ¿Qué pasa si la persona, después de ser liberada, vuelve al pecado? Cuando un espíritu sale de una persona, va a desiertos, ¿sí?, áridos, y vuelve con 7 más poderosos que él, y viene al lugar donde salió. Y si la casa está desarreglada, ahí vuelve a morar. Como quien dice, es peor la medicina que la enfermedad. ¿Por qué? Porque hay que estar en un estado de gracia. Yo he escuchado a mucha gente y es bonito cuando uno dice, padre, vea, es que a mí me hicieron tan exorcismo, pero aquí voy con mi oración, con mi rosario, con mi Eucaristía, aquí vamos. O sea, entendieron que la liberación es integral, que no es un evento simplemente momentáneo, que no es simplemente que haga una oración, el evento, el grito, todo esto, no. Cuando hay muchas personas que se me acercan y me dicen, ay, ¿a usted no le da miedo esas cosas de liberación? No, miedo no. Ay, qué pesar de esa persona. Yo, no, qué pesar no. Antes, qué rico que pasa. ¿Por qué? Porque está liberando. ¿Por qué Dios debe estar en nuestras vidas? Tiene todos los beneficios, es como una luz que va alumbrando en la oscuridad. Tú piensas, por ejemplo, en la Madre Teresa de Calcuta, que con solo pasar le alegraba la vida a todas las personas, no solamente a la gente que ya tenía en los centros de atención a minusválidos, enfermos terminales, sino que a todas las personas les alegraba la vida. Una persona en gracia de Dios lleva a Dios a las personas. Es muy posible que esa persona, si ora por un enfermo, se podría curar. Así como una persona que lleva el infierno dentro de sí, va a una casa y cuando sale de la casa, en esa casa queda la gente peleando con dolor de cabeza, con vómito. Una persona lleva lo que tiene a donde va. Recomendación para no ser víctimas del demonio. Obedeciendo los mandamientos de la ley del Señor, primeramente.
recurrir con frecuencia al santo sacramento de la confesión. Recordemos que la Escritura nos dice que aún el hombre más santo peca 7 veces. Entonces, recurrir con frecuencia al santo sacramento de la confesión. Santificar la fiesta, asistir a la Eucaristía, la oración recurrente con el Santo Rosario. La Virgen en muchas manifestaciones místicas auténticas nos ha dicho que debemos orar el Santo Rosario todos los días, que es el arma más potente, más exorcizante contra Satanás. San Luis María Griñón de Montfort, en el Tratado de la Verdadera Devoción, nos enseña que es el martillo que aplasta a Satanás. Que no espere a tener que vivir una situación así para creer que sí existe. Que a pesar del pecado y de la vida tan alejada de Dios, Él siempre nos ama y siempre está a la espera de que querramos aceptar el llamado, porque siempre ha estado ahí. Somos nosotros los que no lo queremos aceptar. Que hay que tener mucho cuidado con los apegos que uno tiene de personas y de gente. Que tenemos que cambiar de mentalidad, no querer todo fácil. Este programa se hizo con el fin de evitar que las personas sigan cayendo en trampas del demonio y ayudar a quienes ya son víctimas de él. Víctimas del demonio. Casos reales.